Queridos hermanos, acá me encuentro al lado de nuestra querida Madre del Valle y junto con ella quiero invitarlos a que participen de nuestra alegría, la próxima beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que fue también obispo de Córdoba. Quien presidirá esta celebración en la localidad de Piedra Blanca será el cardenal Luis Héctor Villalba, legado del Papa. A todos los invito a que se unan a nuestra alegría, pidiendo al próximo beato que desde el cielo nos consiga las gracias que necesitamos para nuestra patria, la unidad, el respeto, el cariño entre todos y poder juntos siempre caminar al encuentro del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, convocados para celebrar la obra realizada por el Señor y reconociendo el ejemplo de humildad de Fray Mamerto Esquiú, pongámonos en la presencia del Señor e imitándolo a Él, reconozcamos y pidamos perdón por nuestros pecados. En este momento, el obispo diocesano, Monseñor Luis Urbanch, se dirige a su eminencia reverendísima, el cardenal Luis Héctor Villalba, legado pontificio de su santidad, el Papa Francisco. Eminencia, yo, Luis Urbanch, obispo de Catamarca, pido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina, hijo de esta tierra de Catamarca, hijo de San Francisco de Asís, de la Orden de los Frailes Menores y obispo de Córdoba. El vicepostulador de la causa, Fray Marcelo Méndez,
procede a la lectura de la biografía breve del venerable siervo de Dios, Fray Mamerto de la Ascensión, Esquiú y Medina. Podemos tomar asiento. El venerable siervo de Dios, Mamerto Esquiú, nace el 11 de mayo de 1826 en la callecita de San José de Piedra Blanca, en Catamarca. Al nacer, estando en peligro su vida, fue bautizado con urgencia por el padre Fray Francisco Cortés, franciscano, quien profetizó para él el episcopado. El 10 de diciembre de 1834 entró como alumno externo en la escuela franciscana del convento de Catamarca. El 13 de julio de 1841 inició el noviciado entre los frailes menores de la provincia de la Asunción. Después de la profesión religiosa y los estudios teológicos, el 18 de octubre de 1848 fue ordenado sacerdote con dispensa por la joven edad. A partir de 1850, padre Mamerto comenzó su servicio de enseñante en el Colegio Seminario de Catamarca y se dedicó contextualmente a la dirección espiritual y a la predicación. En este último ministerio fue particularmente apreciado por la doctrina y capacidad oratoria, no solo en los ambientes católicos, sino también en aquellos liberales. Después de cruentos advenimientos de guerras civiles, el 9 de julio de 1853, padre Mamerto fue invitado a pronunciar un discurso que resultó memorable por su mensaje de paz, unión y fraternidad como remedio a los males del joven y martirizado país, logrando un gran acuerdo social, consenso entre las partes, diálogo constructivo y convivencia social. Se preocupó por el país y se comprometió activamente. El 28 de marzo de 1854, en ocasión de un nuevo sermón por la toma de posesión de las autoridades constitucionales, habló con la misma sabiduría y sólida doctrina. Fue entonces involucrado a desarrollar un rol social activo que él pensó de poder aceptar en espíritu de servicio, para expresar además en aquella modalidad la misión evangelizadora de su sacerdocio, ejercitando la caridad política, que supone la caridad social hacia el bien común. En 1855 y 1862 cubrió los encargos de diputado y miembro del Consejo de Gobierno de Catamarca. Sin embargo, el clamor suscitado en torno a su persona y el deseo de una vida franciscana más retirada lo condujeron a pedir un cambio de residencia. Con el permiso de los superiores, en 1862 se transfirió a Tarija, Bolivia, para trabajar allí como misionero apostólico. En 1864 fue llamado por el obispo de Sucre para enseñar teología en el seminario diocesano. Allí fundó en 1868 el periódico El Cruzado, con el propósito de servir a la Iglesia y a la verdad, y para difundir entre el pueblo la cultura cristiana. En 1870 quedó vacante la sede episcopal de Buenos Aires. Entonces el Senado argentino señaló el nombre del padre Mamerto Esquiú en la terna de los candidatos a la sucesión. Para eludir el probable episcopado, del cual se retenía indigno e incapaz, Fray Mamerto se alejó de Bolivia con motivo de viajar al Perú y Ecuador como colector de limosnas para el colegio misionero. Obtuvo de los superiores el permiso para realizar una peregrinación en Tierra Santa, permaneciendo en Roma un mes. Llegó a Jerusalén en 1876, realizando la visita de los santos lugares. Volvió a Buenos Aires el 28 de mayo de 1878. Motivados por las cualidades espirituales y culturales de Fray Mamerto, el 12 de septiembre de 1879, el Senado argentino propuso nuevamente su candidatura como obispo, pero esta vez
para la sede de Córdoba. El nombramiento le fue comunicado el 3 de enero de 1880. Las únicas palabras que comentó fueron: si el Santo Padre lo quiere, Dios lo quiere, sea hecha su voluntad. El 8 de diciembre de 1880, Padre Mamerto pronunció un nuevo y aclamado sermón en el acto solemne del Te Deum en ocasión del establecimiento de la capital argentina en Buenos Aires. Como obispo de Córdoba, Monseñor Esquiú tomó posesión de la diócesis el 16 de enero de 1881. En el ejercicio del ministerio episcopal se distinguió como hombre de paz y de unidad. Cuidó de sus sacerdotes y los guió con cordial amor de padre. Defendió valientemente los derechos de la Iglesia ante las injerencias del Estado, sobre todo en lo que concierne a los nombramientos de los canónigos y de los profesores de teología. En sus cartas pastorales presentó la santidad como el corazón de la vida sacerdotal y del compromiso cristiano. Tomó una particular atención al seminario diocesano, fundó asociaciones de fieles dedicadas a la caridad y al apostolado. Predicó cursos de ejercicios espirituales y misioneros al pueblo de Dios. Cultivó una intensa vida de oración y de unión con el misterio de Cristo. Benefició materialmente y espiritualmente a los pobres, que reconocieron en él un padre, un protector, un abogado. Vivió él mismo como pobre, donando cuanto tenía de suyo. Los grandes ajetreos apostólicos pusieron a prueba su frágil salud. El 10 de enero de 1883, volviendo de su última fatiga pastoral desde La Rioja, asistido por su secretario, entregó su alma a Dios en la localidad de la Posta del Suncho. En octubre de 1921 se solicitó el inicio del proceso para su canonización, que tomó impulso en 1930. Reconocidas sus virtudes en grado heroico, fue proclamado venerable siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI el 16 de diciembre del 2006. El 19 de junio del 2020, el Papa Francisco, recordando la sutil visión social del Padre Esquiú, ha reconocido el milagro atribuido a su intercesión que ha abierto el camino a la presente beatificación. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el cardenal Luis Héctor Villalba, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Tucumán, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos al venerable siervo de Dios, Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina. La carta apostólica será leída a continuación en español por el ministro de la provincia franciscana de la Asunción del Río de la Plata, Fray Emilio Luis Andrada. Litere Apostolice. Nos, vota fratum nostrorum, Caroli Joseph Diáñez, archiepiscopi metropolite cordubensis in Argentina, et Aloisio Urbans, episcopi catamarcensis, negnum plurimorum aliorum fratum in episcopatum, multirumque Christe Fidelium splendens, de congregaciones de causa y santoro consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Mamertus Esquiú, ex ordine fratrum minorum, episcopos cordubenses in Argentina, boni communi factur, sedulos pastor et evangelii fidelis nuncius, beati nomine imposturum appelletur, atque 11ª mensis Mai, cotanis in locis et modes iure statutis celebrare posi, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, 14 mensis Augusti, anno Domine 2021,
Pontificatum nostri nono Francisco, concordan con originali Edgar Peña Parra, sostituto. Nos, acogiendo el deseo de nuestros hermanos Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, y Luis Urbanch, obispo de Catamarca, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Mamerto Esquiú, de la Orden de los Frailes Menores, obispo de Córdoba, promotor del bien común, pastor celante y fiel anunciador del Evangelio, de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho el 11 de mayo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 4 de agosto del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado, Papa Francisco. Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina ha sido incluido en el número de los beatos. Se revela ahora la imagen oficial para inspirar su veneración y amor al servicio de Dios. Si te amo, tú sabes que te quiero. Pues me amaste primero. Me hiciste pescador de hombres. Que alce en sus manos a nuestro Señor. Que del cielo viene lloviendo el amor. Tu gracia golpea en mi corazón. Y llega este grito envuelto en canción. A partir de este momento, la Iglesia puede dar veneración pública y del modo prescrito a las reliquias del nuevo beato. Recibimos las reliquias de nuestro querido beato Mamerto Esquiú, que se veneran en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, desde su llegada a Catamarca el 4 de octubre de 2018. Ellas son una vértebra y una falange del cuerpo del beato Mamerto. Las preciosas reliquias son portadas en andas por el vocero de la Comisión Pro Beatificación, Fray Pablo Reartes, el cura párroco de San José, Padre Carlos Robledo, un descendiente de la familia de Esquiú y, en representación de las múltiples comisiones que trabajaron por la causa de la canonización, un miembro de ellas. Al llegar al presbiterio, las reliquias serán entregadas al cardenal representante del Papa por la familia que recibió la gracia del milagro
por la intercesión del beato Mamerto Esquiú. Cantemos todos juntos para acompañar este conmovedor momento. Nuestro obispo diocesano agradece al Santo Padre haber inscripto entre el número de los beatos a Fray Mamerto Esquiú. Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Catamarca y la Orden de los Frailes Menores dan gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco. Rinde adoración al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, al Dios tres veces santo, y canta un himno de alabanza por haber proclamado beato al venerable siervo de Dios, Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina. Su Eminencia Reverendísima Luis Héctor Villalba entrega una copia de la carta de beatificación al obispo diocesano y al vicepostulador de la causa de beatificación.
Oremos. Dios Padre bueno, que concediste al beato Mamerto Esquiú, obispo, la gracia de conducir a tu pueblo con admirable humildad y de instruirlo con ardiente predicación, ayúdanos para que, abrevando como él en la fuente del Evangelio de tu Hijo, lo imitemos en la práctica de la fraternidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, los saluda a todos con afecto, en particular al pastor de esta diócesis, Monseñor Luis Urbanch, a Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba, al cardenal Poli, arzobispo de Buenos Aires, a Monseñor Ojea, presidente del Episcopado Argentino, y a todos mis hermanos obispos, así como también al padre provincial de la Orden Franciscana de Hermanos Menores. Mi afectuoso saludo a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas, a los consagrados y consagradas, al señor gobernador y a las demás autoridades presentes y a todo el pueblo de Dios. Doy gracias al Señor porque el nombre del Santo Padre Francisco, cuyo saludo afectuoso y cuya bendición les traigo, tengo la alegría de presidir esta celebración eucarística y proclamar beato a Mamerto Esquiú. Alegrémonos en el Señor. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de gozo. Grande es la alegría en el cielo y en la tierra por la beatificación de Mamerto Esquiú. Alegría para la Orden de los Franciscanos, a la que pertenecía. Alegría para la Iglesia de Catamarca, en donde nació, vivió y murió. Alegría para la Iglesia de Córdoba, de la que fue obispo durante 2 años. Alegría para la Iglesia en la Argentina, alegría para la Iglesia Católica, que celebra en Esquiú una nueva esperanza. El gozo proviene del hecho de que un miembro de la Iglesia, un hombre de nuestra patria, un hermano nuestro, es reconocido beato, honrado e invocado como tal. Mamerto Esquiú beato. ¿Qué significa? Significa que la Iglesia reconoce en él una figura excepcional, un hombre en el que se dieron cita la gracia de Dios y el alma de Esquiú para alumbrar una vida estupenda, hasta alcanzar esa grandeza moral y espiritual que llamamos santidad. Beato quiere decir salvado y glorioso, quiere decir ciudadano del cielo. Mamerto Esquiú, como religioso, como sacerdote, como obispo, es un modelo a imitar, y como San Pablo puede decirnos a todos: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y a la vez, Mamerto Esquiú es un intercesor en favor nuestro. La Iglesia nos dice al beatificarlo que lo podemos invocar y a él podemos orar, pues ya participa de la felicidad eterna. La beatificación de Mamerto Esquiú es una invitación a todos nosotros que caminamos en la huella abierta por Jesucristo, una invitación para caminar hacia la santidad. Una beatificación nos recuerda a nosotros, que somos la Iglesia peregrinante y militante, a la Iglesia bienaventurada y triunfante, es decir, el epígolo glorioso de la vida cristiana, la certeza de nuestra inmortalidad y de nuestro destino al paraíso. El Señor nos invita a elevar nuestra mirada hacia lo alto y nos dice: tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación.
Aquí en la tierra tenemos que seguir el ejemplo de Esquiú si queremos llegar a la gloria. Los santos, los beatos, son nuestros maestros, nuestros modelos, nuestros amigos, nuestros protectores. Surge espontánea la pregunta: ¿cómo es la vida de Mamerto Esquiú? ¿Cómo es su historia? ¿Cómo ha llegado a ser beato? Ustedes ya la conocen. No es el momento de hacer su biografía, tampoco de hacer un panegírico, pero al menos quiero señalar algunos rasgos de su vida. Mamerto Esquiú nació el 11 de mayo de 1826, aquí, en esta localidad de Piedra Blanca, la provincia de Catamarca. Su familia era religiosa y trabajadora. Ingresó a la Orden Franciscana de Hermanos Menores, donde profesó los votos religiosos de pobreza, caridad y obediencia, y se ordenó sacerdote a los 22 años, el 18 de octubre de 1848. Se esmeró en la enseñanza y en la predicación. Desde joven enseñó filosofía y teología y también fue maestro de niños. Como sacerdote se dedicó al sacramento de la penitencia y a la dirección espiritual. En 1862 se trasladó al convento franciscano de Tarija, en Bolivia, en búsqueda de una vida religiosa más regular y retirada, dedicándose a la enseñanza de la teología. En 1864 se traslada a Sucre, capital de Bolivia, a pedido del arzobispo del lugar para enseñar en el seminario. En el año 1872 viajó como misionero a Perú y Ecuador y al año siguiente regresa a Tarija. En 1876 viajó a Roma y a Tierra Santa. En Roma, Esquiú se encuentra con el general de la Orden Franciscana, que dispone que regrese a Catamarca para trabajar por el restablecimiento de la vida común en los conventos. Así, después de 16 años de estar ausente, regresa a Catamarca en 1878. En 1880 es nombrado obispo de Córdoba. En su segundo año como obispo fue a La Rioja, que pertenecía a su diócesis, a visitar a sus fieles y administrar los sacramentos. Y en el viaje de regreso a su sede episcopal de Córdoba, murió el 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña del Suncho. Tenía 56 años. Esquiú buscó ser santo. Buscó sobre todo hacer la voluntad de Dios. Lo que importa, decía, es hacer a todo trance la voluntad de Dios. Construyó su vida de santidad sobre Jesucristo. Su meta era conocer y amar a Jesús para grabar su imagen en su alma. La palabra de Dios ocupó un lugar central en su vida. Mamerto Esquiú fue un sacerdote de profunda oración. Dedicaba mucho tiempo a la oración y tenía un gran amor a la Santísima Virgen y a San José. Esquiú fue un obispo misionero que se dedicó a visitar todas las comunidades de su extensa diócesis. No solo misionó en las parroquias, sino también en las capillas y en los lugares donde no había iglesias, misionaba en los pequeños poblados o en las estancias. Esquiú fue un obispo pastor que se destacaba por su humildad, por su pobreza y por su austeridad de vida. Esquiú fue un pastor que se entregó a los pobres al estilo de San Francisco. Era infatigable en la asistencia a los enfermos y en la administración de los sacramentos. El beato Mamerto Esquiú es reconocido como una de las grandes figuras de nuestro país por su patriotismo ejemplar. Iluminó el orden temporal con la luz del Evangelio, defendiendo y promoviendo la dignidad humana, la paz y la justicia. Al declarar beato a Mamerto Esquiú, la Iglesia reconoce públicamente su santidad de vida. Esta beatificación nos recuerda que nosotros también hemos sido llamados, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, a participar en la heredad luminosa de los santos.
Todos estamos llamados a ser santos. La Iglesia y el mundo de hoy tienen necesidad de hombres y mujeres de toda condición y de todo estado de vida, sacerdotes, religiosos y laicos que sean santos. Santidad significa perfección, que en el grado más alto se encuentra solo en Dios. Dios es la perfección, Dios es la santidad. Ser santo es participar de la santidad de la vida de Dios. Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. El cristiano está llamado a ser en la tierra la imagen viviente de la santidad divina. San Pedro nos exhorta a la santidad diciendo: así como aquel que lo llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. De acuerdo con lo que está en Cristo, sean santos porque yo soy santo. Y en el Evangelio de San Mateo Jesús afirma: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Y San Pablo en la carta a los Efesios escribe: Dios nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. No hay más que una vocación definitiva, la de ser santos. La santidad no es una excepción a la vida cristiana, es un llamado para cada uno de nosotros. El Concilio Vaticano II explicó que todos en la Iglesia, ya sea que pertenezcan a la jerarquía o sean apacentados por ella, están llamados a la santidad según aquello del apóstol: la voluntad de Dios es que sean santos. Y agrega el concilio: está claro, por consiguiente, que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la santidad. Preguntémonos: ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo puede ser santo un hombre? Dios santifica al hombre comunicándole su vida divina. Dios lo hace participar de su santidad, de su vida. El hombre se torna santo por su comunión de vida con Dios. La santidad es un don, es un regalo. La santidad se nos confiere por el bautismo y los otros sacramentos, por los cuales se nos infunde la gracia que nos hace santos, hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Pero la santidad no es solo un don, un regalo, sino también un deber. Suponiendo el regalo divino de la gracia que nos hace santos, la santidad se convierte en obligación. Los cristianos, enseña el Concilio Vaticano II, deben, con la ayuda divina, conservar esa santidad que recibieron y perfeccionarla en su vida. Por eso la santidad no es pasiva, no se exonera de un esfuerzo moral continuo. Jesús nos dice: el que quiera ser mi discípulo, que venga detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Para ganar la vida hay que perderla. Para obtener el reino hay que venderlo todo. Para ser fecundo hay que enterrarse. Para entrar en la gloria hay que participar de la cruz. La gracia es un don, es un regalo gratuito que Dios nos hace, pero siempre implica una participación del hombre. Saber que todo viene de Dios no nos llega a dejarnos estar. Por eso agradezco, pido y alabo a Dios. Pero por eso mismo también colaboro, trabajo y me hago cargo de mis actos. Así la santidad a la que estamos llamados resulta de dos factores. El primero y esencial, la gracia de Dios, es quien la ofrece. Dios es quien nos da la gracia en Jesucristo. Estar en gracia de Dios lo es todo para nosotros. Tenemos que tener siempre una gran preocupación por vivir en gracia de Dios. Nos debería disgustar como una mancha en un vestido blanco, por muy pequeña que sea. Tenemos que tener una profunda estima por la gracia de Dios y un gran deseo de vivir en gracia de Dios. La gracia de Dios es de por sí exigente y no deberíamos tolerar ni el más mínimo pecado.
pero es necesario todavía otro factor, y eso depende de nosotros. Es nuestro sí, nuestra disponibilidad al Espíritu, es aceptar y cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios. El encuentro de la voluntad amorosa y salvífica de Dios con nuestra voluntad obediente y feliz es la perfección, es la santidad. Realizar la santidad es vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Al elevar a la gloria de los altares a un nuevo beato, la Iglesia nos lo propone como ejemplo que hemos de seguir y como intercesión a quien hemos de invocar. Jesús nos invita a nosotros, como lo hizo con Mamerto Esquiú, a seguirlo para tener en herencia la vida eterna. Meditemos en su vida y sigamos su ejemplo. Que la Virgen María, Reina de los santos, suscite en el pueblo cristiano hombres y mujeres santos. Que el beato Esquiú nos alcance esta gracia. Que así sea. Oremos. Saciados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que al celebrar con fervor estos misterios en la fiesta de la beatificación del Mamerto Esquiú obispo, se acrecienten en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos en el Señor, como pastor de esta diócesis de Catamarca, agradezco a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el sagrado momento que nos está permitiendo vivir y celebrar. A la Santísima Virgen del Valle, nuestra celestial Madre y Reina. Al Papa Francisco, que ha tomado particular interés en esta causa de canonización y por haber dispuesto para hoy la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, obispo, enviando como legado personal al cardenal Luis Héctor Villalba, a quien agradezco de corazón su presencia para presidir este solemne rito sagrado. A los obispos, sacerdotes, religiosos, consagradas y seminaristas, a la orden de los frailes menores y a todos los postuladores y vicepostuladores de este largo proceso que llevaron y seguirán llevando adelante con el favor de Dios. A la Arquidiócesis de Córdoba, donde nuestro beato culminó su peregrinar terreno como obispo, a las autoridades civiles, nacionales, provinciales y municipales que participan en este magno y trascendental acontecimiento que nos envuelve a todos en gratitud y compromiso. A todos los organizadores y servidores de este evento. Son muchos y muy complicado de individuarlos. Fuerte ese aplauso para todos los que han trabajado. Pero sí les aseguro que recibirán del Señor grandes bendiciones por el gran trabajo que hicieron. A la familia Pacheco Paz, aquí presente, que ha recibido el favor de Dios curando a su pequeña Emma, por intercesión de nuestro querido beato Mamerto Esquiú. Y a todos ustedes que están participando presencial o virtualmente de esta fiesta cívica y de genuina fe.
que nadie se sienta que no lo tengo en cuenta en estas escuetas palabras que se me permiten expresar, puesto que para todos es sabido que lo central es el don que estamos recibiendo en estos momentos históricos de nuestra patria e iglesia que peregrina en Argentina. Y nada ni nadie puede venir a opacar este regalo celestial. Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú es beato. Ruego e invito a todos a rogar a Dios por intercesión de nuestro comprovinciano que nuestra patria supere con caridad cristiana todos los obstáculos que la siguen sumiendo en esclavitudes, arbitrariedades, enfrentamientos, injusticias, falsedades y mezquindades que no permiten avistar un futuro de paz, progreso, inclusión, trabajo, respeto, unidad y amistad, como soñaba el beato Mamerto Esquiú. Por último, sigamos suplicando gracias a Dios por intercesión del beato Mamerto, a fin de que pronto lo veamos glorificado en la preciada nómina de los santos, nuestros amigos, que ya contemplan y gozan de la visión de Dios. Nos nutren con su ejemplo y nos atraen hacia la definitiva patria celestial a la que todos tenemos que llegar con el favor de Dios y nuestro permanente empeño personal y comunitario. Sí, mis queridos hermanos, a rezar, a pedir en medio de nuestras dificultades para que una vez más y muchas veces más nuestro querido Padre del Cielo escuche las súplicas de nuestro querido beato. Que Él nos ayude a ser una iglesia sinodal y servidora, a ejemplo de los primeros cristianos con María y los apóstoles. Señor de los milagros, ten piedad de nosotros. Nuestra Madre del Valle, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Beato Mamerto Esquiú, ruega por nosotros. Y ahora un pequeño detalle que quería compartir con la familia Paz, Pacheco Paz. Y aquí la tienen a su querida Emita. Bueno, a Emita le quiero regalar un rosario que te manda el Papa Francisco, para que lo reces toda la vida, ¿no, Emita? Toda la vida, muy bien. Y acá adentro, como estuve en Guadalupe, un rosario con perfume de rosas y un llavero para usted, para los esposos, para los papás. ¡Fuerte el aplauso! A ver cómo es. ¡Viva Mamerto Esquiú! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. desde ahora y para siempre, Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la beatificación del beato Mamerto Esquiú obispo, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en el beato Mamerto Esquiú
la fuerza renovadora del misterio pascual los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en el beato Mamerto Esquiú nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido pueblo de Dios que peregrina en la Argentina, el Señor que llama a todos a la santidad nos ha bendecido con la gracia de la beatificación de nuestro querido Fray Mamerto Esquiú. Como nuestro beato Fray Mamerto Esquiú, alimentados y fortalecidos por la palabra de Dios y Cristo Eucaristía, seamos discípulos misioneros en salida, que, como Jesús, pasen por este mundo haciendo el bien. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A quien agradecemos su generosidad y caridad para con nuestra Iglesia que peregrina en Argentina y particularmente en Catamarca, acompañado de nuestros padres obispos, se dirigen ahora a la casa natal del beato Mamerto Esquiú, obispo como ellos, para pedir su intercesión por el pastoreo que Jesús les ha confiado. Gracias, Señor, por tanto amor, por esta gracia de la beatificación de nuestro querido Fray Mamerto. Gracias, Madre bendita del Valle, por tu intercesión. Gracias, San José, por tu protección. Gracias, Fray Mamerto, por tu testimonio. Gracias, San Francisco, por tu Hijo Mamerto. Gracias, Santo Padre, querido Papa Francisco, por nombrar beato a Fray Mamerto Esquiú. Gracias, Cardenal Luis Héctor Villalba, por su generosa caridad para con nuestra Iglesia. Gracias, Padres Obispos, por acompañarnos y compartir con nosotros esta fiesta del amor. Gracias, queridos sacerdotes, por estar presentes. Gracias, queridos consagrados y consagradas, por su presencia testimonial. Gracias, queridos fieles laicos, por su labor incansable y su fe firme, puestas en la devoción y la causa de canonización del beato Mamerto Esquiú. Gracias a todos los que hicieron posible esta fiesta de la fe. Dios los colme de bendiciones. ¡Viva Fray Mamerto! ¡Viva! ¡Viva Fray Mamerto! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Viva! Acompañamos la procesión de salida, permaneciendo en nuestros lugares y cantando.